Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Señor, mi Salvador. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie vacile. El Señor es quien me guarda. No dormirá el guardia de Israel.
pues Él es mi socorro. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha. Él guarda mi alma, me protege contra el mal. Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. Elevo mis ojos a los montes. En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos? Muy buenos días. Que a luz de Deus ilumine a todos ustedes en esta mañana. Muy buenos días a usted, amigo trabalhador, a usted, ama de casa, que nos escute através de Rádio Alfa 93.1 no FM. Saludo especial também a los amigos que estão conectados através de nossa página del Facebook. Espero que esta manhã as bendiciones, as ricas bendiciones del Senhor llegue aí aonde você se encontra. Usted que ha passado uma noite fatal, triste, angustiado, deprimido, muitos problemas em la casa, problemas em la família, problemas financeiros e principalmente problema em sua saúde. Você se sente mal, você já foi a médicos, aí cerca da cama tem vários remédios que você necessita tomar, não para curar-se, para sentir aliviado, porque já os médicos disseram que você tem que beber esses remédios por toda a vida. Mas eu quero mostrar-lhes nesta manhã que não foi isso que Jesus disse. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, el capítulo 53, disse o seguinte: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que a Bíblia nos está dizendo nesta manhã que Jesus, o Senhor Jesus, Ele levou em la cruz nossas enfermidades. Ele sofreu já nossos dolores. Qualquer pessoa que usa a fé inteligente sabe que isto se trata de uma promessa de sanidade a los que se encontram enfermos. Ele levou e nós outros na Igreja Universal creemos nesta palavra. Creemos que se Ele já levou, não podemos seguir com isto. Não podemos seguir com este peso, com esta carga, com esta jaga, com este câncer. O versículo 5 diz assim: E por suas jagas, fuimos nós outros curados. Cada herida que havia no corpo de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário era uma enfermidade que Ele sacava de nós outros. O dolor, a angústia, o domínio do mal era clavado na cruz através de seu sacrifício. E Ele nos deu esta autoridade e este poder para curar os enfermos. Então, usted que crê
que Jesus levou na cruz todas as enfermidades, para usted há uma solução. Para quedar melhor explicado o que a palavra de Deus nos está dizendo esta manhã, quero que você preste atenção a esse testemunho, como esta pessoa chegou em la Igreja Universal e que foi o que aconteceu em la vida de Ed através de la fé. Como é seu nome? Gloria Castro. Que passou, senhora Glória? Varios años me mandaron a un examen físico, entonces aparecí que tenía cáncer en la tiroides. De una sola vez me mandaron directamente al hospital. A la semana me operaron, pasé por la cirugía. Según el doctor, ya había terminado el cáncer. Entonces, que tenía cáncer, pues seguía el cáncer. Entonces yo vine, perseveré. A cirurgia, então, não solucionou? No solucionó nada. Entonces yo seguí perseverando, seguí en las campañas, luchando y luchando. Hace poco, terminó el cáncer. En una campaña determiné que había acabado. Pero hace poco, el mes pasado, me mandaron del hospital una cita y yo fui a revisión y el cáncer según había vuelto. Y dije yo no acepto. Entonces me mandaron a hacer 3 biopsias. Después de la biopsia me mandaron a hacer me pusieron una inyección en la sangre para un jabón, según para limpiar la sangre, para detectar si había. Ok, pero los de la biopsia me dijeron, ¿tienes cáncer? Me rompían, me hacían cortes en el cuello y yo determinaba. El día 28 de septiembre yo fui, según me iban a meter una cámara por la nariz para revisarme. La noticia que me dieron, que no había nada de cáncer, negativo todo. Todo, gracias a mi Dios. ¿Tiene los exámenes? Ahí están los exámenes, negativo. Foi sua fé. Felicitações por sua fé. Comprovado com os exames em manos, esta senhora feliz de la vida não tem mais o câncer. Cada vez que ia ao chequeio, cada vez que ia ao doutor, o doutor dizia, o câncer está aí. Ela havia operado do câncer, havia estado na sala de cirurgia, lhe operaram supuestamente, lhe quitaram o câncer. Depois de um tempo, aparecia o câncer outra vez. Hasta que Ed apelou para a fé. Ed usou a fé. E, usando a fé, volviu ao doutor e o mesmo doutor disse, não aparece nada, não tem mais câncer. Que é isso? Sino o poder da fé em el nome de Jesus. Vou a repetir o que diz o profeta Isaías. Ciertamente llevou ele nuestras enfermedades e sufrió nuestros dolores. Versículo 5, e por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, somos e estaremos curados através da confiança e da fé em su nome. Dejo a sua disposição neste momento as linhas telefônicas. Se você quer incluir a alguém para a oração, eu colocarei os nomes aqui no aceite consagrado. Estivemos toda a madrugada orando por las personas que têm seus nomes acá, orando por las personas que querem receber o Espírito Santo, e não retrocederemos. A fé que temos é para ir adelante e buscar, como seja, por la fé, a vitória em nome de Jesus. São 8 da manhã com 14 minutos. As linhas telefônicas são 717-9180 ou o WhatsApp 7823314 para que você pueda comunicar-se conosco. E você que nos acompanha desde aqui de Bonaire ou de outro país por nossa página,
Usted puede escribir en los comentarios el nombre que usted quiere incluir para la oración. Vamos a esa pauta que habla de lo que sucederá hoy martes en nuestra iglesia, una canción hermosa, y ya regreso. Todos nosotros representamos números. Somos más de 7.000 millones en todo el mundo. Personas, hombres y mujeres con historias distintas. Pero algo que queremos tener en común es salud. Usted sufre con dolores crónicos, por los cuales la medicina ya desistió y usted continúa sufriendo, consumido por un diagnóstico para el resto de su vida. ¿Quiere continuar preso a sus dolores, a una vida limitada? Este martes, venga a luchar por su salud y a través de su fe, reciba el milagro que usted tanto necesita. Crea, si usa su fe, la cura puede estar mucho más cerca de lo que se imagina. Yo no soy nada, tú eres mi todo. Soy tan pequeño, eres mi escudo. Dios, yo dependo de ti. Dios, yo dependo de ti. En el camino dependo de ti. En las noches frías dependo de ti. Yo no soy nada sin ti, no puedo nada sin ti. Abrigo encuentro en ti, socorro eres tú para mí. Tú eres mi todo, en ti estoy seguro. Soy nada, tú eres mi todo. Soy tan pequeño, eres mi escudo. Dios, yo dependo de ti. Dios, yo dependo de ti. En el camino dependo de ti. En las noches frías dependo de ti. Yo no soy nada sin ti, no puedo nada sin ti. Abrigo encuentro en ti, socorro eres tú para mí. Tú eres mi todo, en ti estoy seguro. Socorro eres tú para
Continuamos presentando Hablando de Vida. Al apoyar el relacionamiento con Dios, teniendo como base sentimientos, se corre el riesgo de ser engañado por el corazón corrupto. La alegría, el lloro de alegría, el entusiasmo y la fuerte emoción son sensaciones de bienestar, pero no resuelven problemas. Cuando las emociones se acaban, viene la realidad de los problemas. Sin embargo, eso no acontece con la manifestación de la fe sobrenatural. Cuando ella se manifieste, los resultados positivos son visibles. Iglesia Universal del Reino de Dios. Ocho de la mañana, 20 minutos, 8:20 minutos. Estamos em vivo aqui no programa Hablando de Vida de la Iglesia Universal, desde aqui de la isla de Bonaire. Hoy, a las 10 de la mañana, estaremos en la segunda reunião del dia, determinando sanidade. Se você necessita sanidade, vamos usar a fé para determinar o milagre em sua vida. Depois, a las 3 da tarde, a terceira reunião, especialmente a las 6:30 da tarde. Você não tem que pagar absolutamente nada, pero há que venir com fé. A fé é a certeza de coisas que não se vê, lo que se espera, convicção de coisas que não se vê. Então, se você quer ver o milagre de Deus, use sua fé. Caia Indústria Pariba, número 32. Se você necessita de ajuda, você pode comunicar-se conosco. E neste momento, vamos incluir seu nome aqui para a oração. 717-9180 ou 782-3314. Amém? Vamos colocar para a oração o nome de Eliana Rojas. Vou colocar aqui en el aceite para a oração. Também o nome da senhora Ana Maria Costa. Para o momento de oração, o nome de Rita Valenzuela, também aqui em el aceite. Johanna Lima, também vamos colocar seu nome aqui dentro do aceite. E Clever Musso, aqui dentro do aceite. Também a senhora Miliana Winclar disse: Laga Cristo guia bolso coração. Bom dia, pastor. Uma oração para mim, minha família e para Zacarias Lopes. Polaga, nós também assim oração P e para botar também. Senhora Enória Cooks, bom dia, pastor Nan. Bom dia, senhora. A senhora também está aqui. Denha seta bendicionar para a oração. Violita Martina, bom dia, pastor Nan. E dia bendicionar para pastor Nan. Amém. 8 de la mañana com 24 minutos. La palavra de Deus não é a palavra de pastor, não é a palavra de homem. A palavra de Deus disse: ciertamente llevou ele nuestras enfermedades e sufriu nuestros dolores. E por su llaga fuimos nosotros curados. E por hablar de curados, preste atenção a esse testemunho. Esta madre já estava sentindo uma angústia em seu coração hasta que ella usou a fé e dijo as seguintes palavras: se Deus me curou a mim, como não curará a minha hija? Se ele me curou a mim, ele também curará a minha hija. Preste atenção nesse relato e já regressamos. En este último año yo tuve un embarazo, pero fue un embarazo un poco riesgoso. Mi niña
Me vino con 34 semanas. La salud de ella fue muy precaria. Los doctores me llegaron a decir que tenía el 50% de que ella viva y el 50% de que ella muera, por haber sido muy prematura. Pasó 20 días en termocuna, era muy delicada, llegó a estar en estado crítico en el hospital. Ella estaba conectada a muchos aparatos, ella solamente se alimentaba con 10 gotitas de leche materna, ella no podía comer mucho. Cada vez el diagnóstico de los doctores era uno peor que el otro. Cada vez que la visitaba un médico, él venía con una noticia más catastrófica. Llegaron a decirme que ella no tenía pulmones desarrollados. Los doctores me desalentaban, me decían que ya no había progresión en ella. Ella llegó a ponerse oxígeno, llegó a estar en cuidados críticos. Entonces fueron 20 días que yo llegué así al colapso. Yo sabía que existe un Dios. Si Dios ya me había curado a mí, ¿por qué no haber curado a mi hija? Que ahora muestre su poder en la vida de mi hija. Todos los doctores daban un diagnóstico negativo. Entonces fue así como yo entregué la vida de mi hija en el altar. Yo hice mi propósito, hice mi sacrificio y le dije a Dios, es todo o nada, Señor, para que sea testimonio para ti de la grandeza de Dios. Y fue así que después de 20 días ella empezó a salir de todo. Salió del coma, salió de cuidados intensivos, la cambiaron de habitación, ella ya empezó a comer. Ella empezó a evolucionar, empezó a subir de peso. El doctor que dio el diagnóstico de que ella no tenía sus pulmones bien, le volvieron a hacer la misma resonancia, le volvieron a hacer los mismos estudios y ella salió que tenía sus pulmones completos. Lo mismo con su estómago, ella tenía todo, toda su salud, todos sus órganos fueron reconstruidos, fueron completados. Se sorprendieron de ver la evolución de ella. En tan corta edad y en tan poco tiempo, ella superó todo. Y es así como gracias a Dios ella no tuvo nada. Niños prematuros tienen secuelas. Ellos no pueden a veces ver bien, ellos no pueden escuchar, ellos no pueden caminar. Tienen muchas limitaciones por lo prematuro que son. Pero gracias a Dios mi hija no tiene ninguna secuela. Dios restauró todo, su cerebro está completamente bien, funcionan todas sus neuronas, ella es una niña feliz, ella camina, ella no necesitó cirugías, los doctores me decían que ella iba a necesitar cirugías en los ojos para poder ver, de pronto cirugías en las piernas para poder caminar. Gracias a Dios ella no necesitó de nada, es una niña completamente sana, veo su evolución normal. Gracias al poder de Dios y a mi determinación y a mi confianza en que Dios iba a hacer el milagro en la vida de ella, así como lo hizo en mi vida. Porque Dios es Dios, no es el Dios del pasado solamente, es el Dios de hoy, cuando se busca con fe. Los médicos, sorprendentemente, tuvieron que cambiar las noticias. Los doctores en el principio daban una noticia, mamá, ya no hay más solución, ella está muy chiquita, no desarrolló bien, ella está mal, pero la fe de esta madre, porque cuando una persona tiene fe, algo extraordinario, si Dios me curó a mí, Él también puede curar a mi hija. Ella ya había experimentado el poder de Dios. Quando uma pessoa ha experimentado o poder de Deus, ela sabe que todo é possível. Para Deus não há nada impossível. Os mesmos doutores que lhe davam notícias desastrosas, como diz a senhora, catastróficas, como dijo a senhora, puderam agora volver e dizer: que é o que está acontecendo?
las partecitas de su cuerpo volvieron a regenerarse, comenzaron a completarse para crecer una niña sana. Y nosotros que estamos por Facebook podemos ver la foto de la niña. Qué linda es la niña hoy. ¿Qué es eso? ¿No es el poder de Dios? Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted seguirá ahí en la casa sufriendo, aguantando el sufrimiento, aguantando la enfermedad, si hay un Dios que cura, si hay un Dios que restaura? Venga a dar a usted mismo una oportunidad. Hoy vamos a determinar la sanidad en la vida de los que estarán presentes en esta reunión. Hoy, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Calle Indústria Paraíba, número 32. Yo quiero ahora hablar del Espíritu Santo. Quiero hablar del Espíritu Santo y voy a una pauta ya para prepararme para orar por usted y mostrarles cómo es importante la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Déjame colocar algunos nombres aquí para la oración. Yo quiero orar por Georgiane Díaz. Georgiane Díaz. También voy a hacer la oración por Elisa Peters. Elisa Peters. También quiero orar por Jamie Mari. Jamie Mari aquí en el aceite. Vamos a esa pauta. Ya regreso con más del programa Hablando de Vida. ¿Usted sabe quién es Jesús? Para el ciego es la luz. Para el hambriento, el pan de vida. Para el sediento, la fuente de agua viva. Para el enfermo, Jesús es la cura. Para el solitario, el amigo fiel. Para el reo, el abogado. Para el perdido, el Salvador. Para el que no tiene rumbo, Jesús es el camino. Para quien fue engañado, la verdad. Para el muerto, Él es la vida. Jesús es todo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Imagine ser la propia fuente de alegría y paz, y que ya no necesite más correr de un lado a otro en búsqueda de un placer momentáneo. Eso le sucede a la persona que recibe el Espíritu Santo. Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. Mi agua se convertirá en esa persona. Una fuente brotando por la vida eterna. Serán 21 días de sacrificio de información secular para recibir el Espíritu de Dios. 21 días. Ayuno de Daniel, del 2 al 22 de agosto. 8 de la mañana con 34 minutos. Yo quiero mostrarles cómo es importante tener el Espíritu Santo. Muchas personas
não lo conhece. Muitas pessoas vão à igreja, vêm a nossa igreja, e por mais que nós hablemos da importância do Espírito Santo, algumas, eu não digo todas, porque há pessoas que estão esforçando-se e em sacrifício vivo para ter o Espírito Santo. Vejo pessoas chegando à igreja às 7 da manhã todos os dias, e estamos entrando na segunda semana do ajuno de Daniel. Pessoas que querem, aún vêm com a carita de sonho, pero vêm a buscar o Espírito Santo e a oferecer suas vidas, e o Espírito Santo está observando o sacrifício de estas pessoas, porque o Espírito Santo é o próprio Deus em la vida de alguém. A palavra de Deus disse, quando Jesus falava da promessa do Espírito Santo, versículo que me chamou a atenção nesta madrugada que estávamos em oração. Você pode acompanhar aí em nossa página do Facebook nossas orações em la madrugada. A las 12 da meia-noite, 3 da madrugada e a las 5:30 da manhã estivemos orando e vamos estar orando, porque Deus nos ha dado a fé para buscar, e em tempos de luta, em tempos de guerra, devemos estar pegados com Ele, e estamos. E há pueblo na Igreja Universal pegado com Deus, não pegado com religião, não pegado com pastor, pero pegado com o Espírito Santo. E me chamou a atenção versículo que eu leí o capítulo 14, pero o versículo 18 me mostrou algo assim: não os deixaré huérfanos, não os deixaré huérfanos, vendré a vosotros. Não os deixaré huérfanos, vendré a vosotros. Por que Jesus estava falando isso com seus discípulos, com seus seguidores? Porque ele estava dizendo que era necessário que ele se fuera. Ele estava explicando que ele moriria em la cruz, que ele se entregaria em la cruz por amor a nós, pero que ele se iba, pero nosotros, sus discípulos, não se quedariam solos. Porque o temor de los discípulos era: agora o maestro não está mais aqui, que será de nós? Então, o Senhor Jesus dijo: eu não os deixaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero como? Se já não podemos ver a Jesus fisicamente, através do Espírito Santo. Por esto, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela siente a segurança que não está sola. Ela siente em seu interior, em el coração, em sua mente, que ela não está sola. Aunque ela não mira a nada, a nadie a seu alrededor, pero el alma desta pessoa tem uma segurança que Jesus está com ela e que ela vencerá, que ela triunfará, que não há tristeza tão grande neste mundo que pode ocupar o coração de ela. Não há problema nenhum que pueda ocupar os pensamentos de ela. Ela tem uma certeza de que Deus está com ela. Não há mais ódio, não há rencor, não há espaço no coração de los que têm o Espírito Santo para sentimentos malignos. E os testemunhos podem comprovar isso. Os testemunhos podem comprovar que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma outra pessoa. O relato desta senhora que vamos escuchar agora no testemunho é comovedor, porque como perdonar uma pessoa que lhe hizo daño toda a vida? Como perdonar uma pessoa que você colocou em ela a confiança e sempre lhe ha traicionado? Solamente o Espírito Santo pode cambiar o coração de uma pessoa assim. Preste atenção.
mi vida era una cosa muy destruida, era enojona, era enferma. Tomaba decisiones a la ligera, insultaba, trataba mal a las personas, agresiva que yo era. Yo tuve muchos problemas con mi esposo porque él me decía algo y yo a la defensiva siempre insultando y atacándolo a él de cualquier cosa, por enojo, por rencor, sentimiento, porque también en el pasado él me estuvo traicionando, entonces yo estaba muy agresiva, más aparte tenía una enfermedad. La enfermedad que yo tenía me hacía ser más agresiva. Tenía mi matrimonio destruido. Yo ya le había pedido el divorcio a mi esposo y yo era una persona muy destruida. Y llegó un día en que mi suegra me dijo, vamos, mira, van a pasar una película. Y fue cuando yo tomé la decisión de ir. Cuando yo llegué ahí, empezó mi corazón así como bien, así como que yo sentía aquella paz, al mismo tiempo la paz, ganas de llorar. Estaba llorando todo el tiempo. Estaba viendo la película y era como mi propia vida que estaba yo mirando ahí. Entonces era una paz que desde ese día que yo llegué ahí, decidí no volver para atrás. Yo empecé a buscar al Espíritu Santo cuando hubo una oración muy fuerte. Ahí es como comencé a buscar al Espíritu Santo y me entregué a Dios. Entregué todo de mí, le dije que aquí estaba yo, que yo me entregaba para Él, que Él hiciera lo que quisiera conmigo. Aquel día mi Salvador, aquel día mi amor, cuando al fin te encuentre mi Salvador, finalmente yo conozca mi amor. Me lloran mis ojos porque me recuerdo y eso es algo tan maravilloso. Toda mi vida ha cambiado hasta el momento. Empezó a cambiar mi vida en la forma de que yo empecé a ser un ser humano diferente. Yo ya no tenía enojo por nadie. Yo empecé a buscar a las personas que yo había ofendido en el pasado para pedirles perdón. A persona por persona empecé a buscar y decirles que me perdonaran por lo que les había hecho, que me perdonaran y yo a las personas que me ofendieron también, yo les dije que yo perdonaba y que me perdonaran, aunque me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo quería que supieran que yo los perdonaba y también que me perdonaran. Mi vida fue transformada en cuanto recibí el Espíritu Santo, fue transformada, como dicen, ¿a cuánto dicen que se transforma uno al 100% de transformación, de que yo ya no quería pelear, yo ya no quería ni con mi marido, ni con mis hijas, ni con mi suegra, ni con nadie, de que yo quería nomás estar buscando de Dios, quería escuchar la palabra, quería saber todo, leer la Biblia. Yo no sabía leer. Yo era una persona que no sabía leer porque en mi pasado mi papá no me dejó ir a la escuela. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, quise saber más de Dios, yo quería estar leyendo la Biblia, quería estar leyendo libros, pero no sabía, pero hasta poco a poquito, y ahora leo la Biblia rapidito. Y me ha enseñado muchas cosas importantes la Biblia y he sabido más de Dios y del Espíritu Santo. Te entregas en el ayuno de Daniel a todo, das tu mejor en lo que vaya aconteciendo y eso te ayuda mucho en lo espiritual. Con el ayuno de Daniel yo he visto muchos cambios en mis hijas, muchos cambios, en la más pequeña, en la mediana y en la grande. Entonces yo veo allí los cambios de mi familia, yo veo los cambios hasta de mí misma, de que yo pido para el Espíritu Santo y en el ayuno que me transforme más y más cada día. Y yo siento, yo noto mi transformación también.
Ahora imagina usted las personas que conocen a esa señora, que la conocía enojona, que vivia peleando, e agora vê essa senhora que saiu a buscar a las personas a la qual ella reconoce que havia ofendido, que havia faltado com ellas, e pedir perdão para cada uma. Qual a explicação? Se a vezes há pessoas na igreja com 5 anos na igreja, 10 anos, e não cambia. E quando o pastor lhe disse, ei, cambia, a pessoa se põe hasta enojada com o pastor, capaz hasta de golpear o pastor, porque não quer que nada lhe diga nada. Ou, se alguém lhe disse algo, ela corre o caminho da calle e diz, eu não vou mais à igreja. Não, porque nesta igreja me querem obrigar a fazer as coisas. Se nós pudiéramos obrigar a la gente a algo, obrigaríamos a aceitar a Jesus. Obrigaríamos a estas pessoas a abandonar o pecado. Pero não podemos. Todo é obra do Espírito Santo. Quando vemos e escutamos os testemunhos, nos damos conta de que Jesus está vivo. E através de seu Santo Espírito, está cambiando vidas, transformando pessoas que querem conhecê-lo mais. E mais interessante que a senhora não sabia ler, não tuvo oportunidade de estudar. Seus padres não la puso na escola. É uma senhora humilde, uma senhora que pode ser que para muitas outras pessoas dizem, essa senhora não sabe de nada, é uma analfabeta. Pode até ser uma analfabeta para o mundo, mas para Deus é uma princesa. Para Deus é uma princesa, é sua hija, porque Ele é o rei e ela é sua princesa, porque tem um coração humilde e o Espírito Santo encontrou em ella um espaço. É por isso que estamos em el ayuno de Daniel. E assim eu quero fazer a oração. Vamos a essa pauta e quero falar com Deus em seu favor. ¡Qué día! La realización de un gran sueño es siempre especial para una persona, pero existe algo que está por encima de cualquier conquista material: el Espíritu Santo. Ser poseído por el Espíritu Santo es el verdadero cambio de vida. Es el bien más precioso que se puede obtener. Por eso, en el momento en que la persona es poseída por él, puede decir con toda seguridad: ¡ah, qué día! Pero para conquistar el Espíritu Santo es necesario mucho más sacrificio que el de un empleado para comprar la casa propia o el auto de sus sueños. Por ejemplo, es más simple lograr un bien material que tener la humildad y la entrega para conquistar el Espíritu Santo. Y ese momento es tan glorioso que no tiene comparación. A partir de ese día, nadie le preguntará ¿dónde está su Dios? Porque Él será visto en usted. No siempre Dios es visto a través de una conquista o milagro, pero siempre es visto en la vida de aquellos que son poseídos por el Espíritu Santo. Ayuno de Daniel, 21 días más cerca del Espíritu Santo. Use la inteligencia. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en manos de los incircuncisos?
Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Jueces capítulo 15, versículos 18 y 19. Sansón sabía que había sido usado por Dios para vencer a sus enemigos. Exhausto después de matar él solo a 1000 hombres, sintió mucha sed al punto de pensar que moriría. Entonces se indignó. ¿Cómo? Después de todo lo que había sucedido, ¿él moriría de sed y sería presa fácil para sus enemigos? Cuando usted esté débil en los momentos de necesidad, acuérdese de lo que ya fue prometido, de las promesas de fuerza, de vida, de victoria. Sansón tenía la promesa que libraría a Israel de los filisteos. Entonces, ¿cómo iba a caer en sus manos? Por eso le reclamó a Dios. La indignación de Sansón era el resultado de su fe. Usó su inteligencia. No tenía sentido haber matado a 1000 enemigos y enseguida, débil de sed, ser capturado por sus enemigos. Si moría, no habría tenido el libramiento. Use su mente. Dios no lo rescató para que usted sea un derrotado. A causa de esa manifestación de fe, Dios hizo lo imposible. Hizo brotar agua en medio del desierto solo para matar la sed de su siervo que clamó. Ese es nuestro Dios. Si fuera necesario que saliera agua de una piedra, es lo que sucederá. Si fuera necesario que cayera fuego del cielo, es lo que sucederá. Si fuera necesario detener la rotación de la tierra manteniendo así el equilibrio de la naturaleza, es lo que sucederá. La llave para resolver sus problemas está en sus manos. No tenga miedo de reclamar las promesas. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Glorioso Rey, glorioso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos en oración invocando su nombre, porque mi Dios, en su nombre hay poder para curar, en su nombre hay poder para liberar, y en este momento hay muitas personas necessitando de sanidade e liberação, famílias inteiras perdidas por causa de maldições, famílias que estão desunidas, não há diálogo, não há amor, não há carinho, solamente guerra, peleia e discussão. Pessoas que neste momento oram conosco e lágrimas morram seu rosto. Madres que choram por seus filhos, esposas que está perdendo seu matrimônio por causa de mentiras e traições. Oh Deus, ajuda-los. Ajuda-me, Senhor, cada pessoa que ora. Muitas não têm forças para vir hacia ti, porque, mi Senhor, o orgulho, as mentiras, não ha permitido esta persona buscar-te, e o mal se ha aprovechado de esto. Através da fé que neste momento estas cadenas, esta barreira que impide esta persona de buscar-te sejam destruídas. Caiga por terra agora. Espírito de enfermidade, sal de aí. Suelta esta persona. Salga del cuerpo de la vida. Oh, meu Deus, lleve fuerzas a todos os que oram comigo nesta manhã. Aonde chega esta oração, chegue também a esperança. Cada nome que está aqui no aceite, sejam todas estas pessoas curadas, tocadas e bendecidas. E por fé, ó Deus, Espírito Santo, llena los corazones sedientos. Ah, Espírito Santo,
Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amigo. Senhor Jesús, le agradezco porque creo que has oído nuestra oración. Bendiga el vaso con agua, sea un remédio por fe, para que aquellos que crean al beber sean curados, tocados y bendecidos. Amén y amén. Se usted crê, diga amém. Pode beber del agua. Deus ha oído su oración y sea fortalecido y curado por la fe. Donde fui, no te encontré, no pude percibir ni sentirte. Intenté hallar a Jesús como soñé y no estabas allá. Oh no, y busqué a quien vestía como un rey y no estabas allá. No entendí, no te vi en los palacios de la ciudad hasta que te encontré. Con los pies heridos no podía ser aquel su corona de brillantes y por qué se viste hecho un pescador. Su voz tan mansa dijo así: mi reino no es de este mundo y jamás me encontrarás porque el bien mayor de la vida es el amor. Graças a Deus, esse é nosso Rei, que neste momento te toca, te sana, te cura e te libera. Amém? Alegra seu coração, Jesus, ao oído sua oração. Levante sua cabeça e creia, para usted hay uma solução. Estamos chegando ao final de nossa programação e para mim foi um gosto poder entrar em sua casa através dessa programação e espero que usted também haja recebido bendições. Amém? Nossa Igreja Universal está ubicada na calle Indústria Pariba, número 32. Usted es nuestro invitado especial, no importa su religión, su credo religioso. Si usted quiere una orientación, nosotros los pastores estamos aquí para orientarte. No tienes que pagar absolutamente nada. Hay que venir con fe, dar una oportunidad a usted mismo, porque Dios, cuando entra, Ele transforma a vida de los que creen. Amém? En la noche regresaremos a través de nuestro programa Punto de Fé en nuestra página del Facebook. Mañana temprano estaremos con ustedes una vez más con el programa Hablando de Vida. A usted que me escucha por Radio Alfa, muy buenos días, feliz martes. Y usted que nos acompaña por nuestra página del Facebook, muy buenos días también. Hasta la próxima. Chao, chao. En una cruz y fue por amor, morí por ti, soporté una corona de espinas para ser tu Salvador. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación,
oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente hablando de vida. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie vacile.